de lo que se nos endilga diariamente a través de los medios fundamentalmente de comunicación masiva, las propagandas tipo pósters y letreros y hasta mosquitos que se reparten en las calles y que constituyen una desinstrucción, un horroroso ataque al cultivo de los valores naturales de nuestro pueblo, vinculados históricamente a nuestro pasado y a las grandes esperanzas con que los fundadores de la patria sudaron la camiseta. Y como dice la vieja canción del montonero arequipeño, ahora que acabó la guerra, deja tu viejo uniforme galonado con heridas. La historia nos las cuentan mal. La historia trata de embadurnar todos los caminos que persiguen el enriquecimiento masivo, vultuoso, exagerado, ilegal y cutrero con que un pequeño grupo de familias acantonadas naturalmente en la capital han reemplazado al saqueo español que durante 300 años sufrieron nuestros antepasados con el cuento de la evangelización, de la transculturización, de la expansión de la civilización en los países salvajes que habían descubierto los españoles, como que si antes de ellos no hubiera una sola respiración consciente. La Universidad del Aire está promoviendo desde hace un buen tiempo la necesidad de sostener sobre 3 parámetros la instrucción masiva de nuestra población y la educación calificada de nuestros institutos superiores y de nuestros centros de enseñanza secundaria y primaria. Necesitamos una educación que por encima de todos los caminos por los cuales devenga la instrucción pública masiva, incluyendo la instrucción denominada privada, tengan como patrones fundamentales de sintonía esos 3 pilares. En primer lugar, una instrucción científica por sobre todos los parámetros habibles, una instrucción científica, es decir, mirar 180 grados la pésima educación con que se deforma la mente de nuestros ciudadanos desde que son niños inocentes que no tienen idea ni siquiera de lo que es el pensar y mucho menos de lo que es el pensamiento. Además de ser una instrucción eminentemente científica, inspirada no en dogmas, en caprichos, en imposiciones politiqueras, ni en fanatismos de carácter deportivista o elitista. Necesitamos una educación tecnológica. Es muy curioso ver cómo, con pocas herramientas y con una difícil consecución de insumos materiales para construir ciertos aparatos, nuestros herreros, nuestros cerrajeros, nuestros carpinteros,
nuestros albañiles se las ingenian para poder producir maquinaria, para poder componerla, para poder repararla o para poder potenciarla, para poder resucitarla. Sin embargo, nuestra instrucción viene a ser una instrucción puramente academística, teorética, idealista, preciosista, entreguista, subjetivista, que no sirve para fabricar siquiera una aguja con que poder remendar nuestras roturas. Además de una instrucción técnica desde el punto de vista estrictamente físico, industrial, productivo, debe también tecnificar el concepto de la llamada economía política, demostrarnos qué cosa es la geopolítica, darnos a entender cómo se forma una empresa, cómo debemos instruirnos para poder manejarla en forma eficiente, productiva y armoniosa con el desarrollo general. Necesitamos, además de esta instrucción científica y tecnológica, una instrucción humanística. Se trata de darle al hombre desde niño la reverberación sustancial de que es un ser humano, altamente desarrollado, y cuyos primeros ejemplares se fueron gestando hace más de 9 millones de años para constituirse hace 6,5 millones en el género Homo. Una innegable, indiscutible evolución que parte de antiguos insectívoros que se transforman con los millones de años en carnívoros y que llegan a adaptar su organización de carácter estrictamente fisiológica para sobrevivir como omnívoros hasta la fecha actual, sin dejar de ser carnívoros, por mucha estupidez vegetarianista que nos implique la propaganda inoficiosa, anticientífica y estúpida de quienes pretenden ser científicos de las ciencias naturales y no son más que payasos, en la mayoría de los casos, de la intelequia natural. El hombre posee la más hermosa maquinaria que se conoce en el universo, el cerebro humano. Una perfeccionadísima máquina compuesta por más de 100.000 millones de adminículos, a los cuales podemos resumirlos con el nombre de transistores, por decirlo de alguna manera. 100.000 millones de transistores que tiene la máquina cerebral. A comienzos del siglo pasado, después de la gigantesca y maravillosa feria de París de 1888, le preguntaron al gran creador, para decirlo en una sola palabra, Norbert Wiener, creador de la cibernética. ¿Algún día el hombre podría fabricar
artificialmente un cerebro que tuviera todas las características de carácter técnico para poder consultarlo? Sí, dijo. Pero tendría que ser tan grande como el Empire State, un edificio de más de 360 pisos que hay en Nueva York. El porte en que la materia viva se socorre en la inmensidad microcósmica apenas se puede medir en milésimas de milímetro. Un metro es una medida fácilmente deducible estirando un brazo con su mano respectiva y su antebrazo y midiendo la distancia que existe entre el índice y el pulgar con un pequeño promontorio que tenemos en el hombro opuesto, el acromio. Eso es un metro, un poco más grande que la yarda, un poco más grande que la vara y mucho más grande que el pie, mucho más que la pulgada, y que históricamente se decía que era la longitud equivalente a la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. En términos prácticos, eso es el metro. De tal manera que la circunferencia con que podríamos medir a la Tierra nos arroja 40 millones de metros, es decir, 40.000 kilómetros. Bueno, pero si comenzamos a entrar al terreno de la vida íntima, veremos que la milésima parte de ese metro es un milímetro. El grosor de un alambre más o menos grueso o de un clavo más o menos delgado, 1 milímetro. ¿Quién no tiene en su casa un aparatito para medir la ropa, los muebles o los trabajos escolares? Y podemos darnos cuenta que un decímetro lo podemos